Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el hábito número 3, que es primero lo primero y se basa principalmente en principios de administración personal. Bueno, nosotros somos Sara y yo Diego. Bueno, esta diapositiva pues, vemos un poco acerca del contenido que se va a ir desarrollando, pero vamos a empezar con estas dos preguntas. La primera es, ¿qué puedes hacer que no estés haciendo ahora y que si lo hicieras regularmente representaría una tremenda diferencia positiva en tu vida personal? ¿Qué puedes hacer que no estés haciendo ahora? La segunda es, ¿qué produciría resultados similares en su vida profesional o en su empresa? Y bueno, ya con las respuestas en mente seguimos. En la figura de la derecha podemos ver los 7 hábitos en este diagrama, cómo nos venían en cada capítulo que íbamos revisando. Bueno, de aquí a destacar que la forma en que está constituida esta, viéndolo desde abajo hacia arriba, vemos las líneas verdes que dicen dependencia, independencia, interdependencia. Y también, si lo vemos desde los triángulos, vemos la victoria privada a la victoria pública. Y así es como lo va manejando el autor, diciéndonos que el cambio que esperamos o que queremos tener va a ir desde adentro hacia afuera, desde la dependencia a la interdependencia, desde la victoria privada a la victoria pública. Y bueno, el hábito 3 va a ser, o bueno, sí, va a terminar esta primera parte que hemos estado viendo, que corresponden a la victoria privada y que son necesarios para poder llegar a la victoria pública. Entonces, viéndolo en perspectiva, ¿cómo es la relación del hábito 3 con el hábito 1 y el hábito 2? Bueno, para poder saber qué es primero, necesitamos ser proactivos y necesitamos comenzar con un fin en mente, que son el hábito 1 y 2. Bueno, sobre todo vamos a ver la relación que existe entre este hábito 3 con el hábito 2. ¿Por qué vamos a hacer esas actividades que vamos a estar organizando, que vamos a estar administrando? De hecho, aquí también nos hablaba de que el hábito 3 es la segunda creación y la primera creación es el hábito 1, donde vamos a comenzar pensando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer. El hábito 2 nos va a llevar a por qué lo queremos hacer y el hábito 3 nos va a llevar a esa segunda creación, a realizarlo de forma física, podríamos decirlo así. También nos dice que es el ejercicio de la voluntad independiente que pasa a centrarse en principios. Es la puesta en práctica incesante momento a momento. Y bueno, aquí también en esta diapositiva vamos a ver la administración y el liderazgo, así muy general, pero basándonos en la imagen de la izquierda, donde podemos ver que está el cerebro y el cerebro en su hemisferio izquierdo es la parte racional, ahí donde tomamos decisiones, racional lógica, ahí donde tomamos decisiones en base a la información que tenemos. Y la parte derecha es como nuestra parte creativa. Ahora podemos decir que se administra desde el lado izquierdo y se lidera desde el lado derecho, que es como lo dice el mismo autor, como una máxima, así lo expresa. Administra desde la izquierda, lidera desde la derecha. Y estas dos cosas pues son un complemento, al final de cuentas. Del ensayo denominado The Common Denominator of Success, se destaca este párrafo que dice: la persona de éxito tiene el hábito de hacer las cosas que quienes fracasan no les gusta hacer. No necesariamente les gusta hacerlas, pero su disgusto está subordinado a la fuerza de sus propósitos. Y esto fue escrito por Albert Gray. Sobre todo hay que destacar esta última parte, que a pesar de que a esas personas, este tipo de personas, quizás hagan cosas que no les guste hacer, entienden que es necesario hacerlas porque va a cumplir o forma parte de un propósito mayor. Y eso es lo que debemos ir pensando, que es importante para nosotros y por qué es importante. Bueno, hablando acerca de la administración del tiempo, el autor nos señala
que hay 4 generaciones de este. Y bueno, las 4 o se pueden resumir con esta frase que dice organizar y ejecutar según prioridades. Bueno, pero viéndolas una a una, tenemos la primera generación que consistía o consiste, porque se sigue haciendo, muchos la hacemos de hecho, yo la he hecho. Consiste en realizar notas y listas de tareas. El problema con este tipo de administración del tiempo, planificación del tiempo, es que esas notas o listas de tareas pues no necesariamente llevan un orden de prioridades y solamente las apuntamos quizás como nos viene a la mente cuando lo hacemos o cuando se nos asignan, y como conforme están apuntadas muchas veces también las vamos realizando sin seguir un orden de importancia, de organizar según prioridades. Bueno, la segunda generación de administración del tiempo va un poco más allá, pensando a futuro, y eso lo ve de acuerdo o lo planea de acuerdo a agendas, que creo que todos conocemos, donde, bueno, vamos a poner una fecha, un horario, una actividad que vamos a realizar. Así vamos ocupando nuestros tiempos, en fin. La tercera generación va todavía más allá. Va a priorizar, clarificar valores, comparar la importancia relativa de las actividades sobre la base de su relación con esos valores. También va a fijarse en metas y objetivos a largo plazo, mediano y corto también. Pero se centra especialmente en la planificación diaria. Y esto, bueno, es quizás uno de sus principales problemas. El principal problema con este tipo de administración del tiempo es que nos podemos llenar de expectativas que quizás no lleguemos a cumplir. ¿Por qué? Porque al mirar hacia el futuro, lo cual no está mal, pero al mirar hacia el futuro y planificar en base a la cantidad de cosas que podemos hacer, quizás muchas veces no lleguemos a hacer todo ello, y entonces pues podemos llegarnos a sentir mal por haber fallado en nuestros propósitos, en nuestras metas, en nuestras actividades que teníamos planeadas, incluso haber fallado en base a esos valores, como la responsabilidad. Por ejemplo, no fui responsable y me siento mal, o de este tipo de cosas. Ahora, la cuarta generación cambia el paradigma de ver cómo se administra el tiempo, porque pasa de pensar en administrar el tiempo a pensar en administrarnos a nosotros mismos. Y bueno, en cuanto a esto, las expectativas se centran en preservar y realzar las relaciones y en alcanzar resultados en síntesis, en mantener el equilibrio de producción y capacidad de producción. Bueno, aquí resaltar esta parte que dice alcanzar resultados en síntesis, como en conjunto, como ir a lo interpersonal, ir de la independencia a la interdependencia. Y también está relacionado con nuestra capacidad de producción, pero esto lo vamos a ver un poco más detallado en la parte de delegar. Bueno, también aquí nos muestra, nos señala, nos habla acerca de lo que es la matriz del tiempo, donde vamos a diferenciar 4 cuadrantes en base a su importancia o a su urgencia. Bueno, si nosotros pensamos en qué es urgente o qué es urgente, el autor lo señalaba como aquello que actúa sobre nosotros, cosas que se tienen que hacer, se deben hacer, y el tiempo es la limitante, se tienen que hacer ya. Y las cosas importantes están relacionadas con el enunciado de misión personal que ya hemos visto en el hábito número 2, y también de ahí la importancia de la relación de este hábito 3 con el hábito 2. Bueno, dice, las cosas importantes que no son urgentes requieren más iniciativa, como ser más proactivos. Tenemos que actuar para no dejar pasar la oportunidad para hacer que las cosas ocurran. Aquí nosotros empezamos a reconocer que las cosas dependen de nosotros y es también parte de la independencia. Y bueno, si vamos analizando uno a uno los cuadrantes,
vamos a ir viendo los diferentes tipos de actividades principales que caracterizan a cada uno. En la matriz del tiempo que se presenta aquí en esta imagen, podemos ir leyendo algunas de esas actividades. Pero bueno, quizás si nosotros nos enfocamos, o la mayoría del tiempo, puede que nos estemos ubicando en el cuadrante 1, donde estamos enfrentando crisis, problemas apremiantes, proyectos cuyas fechas van a vencer pronto y son necesarias hacer. Y el problema con esto es que si no salimos de ese cuadrante 1, pues vamos a seguir así y las cosas se van a ir acumulando y acumulando. Entonces puede haber problemas de estrés, cansancio, no sé. Como que lo más aconsejable pues es no estar en ese cuadrante 1, sino invertir tiempo en el cuadrante 2, sobre todo para poder prevenir, mejorar nuestros resultados a través de actividades de capacidad de producción, construir relaciones y reconocer nuevas oportunidades como planificación y ocio, pero sobre todo la prevención, porque son cosas importantes que no son urgentes, pero que si no se empiezan a trabajar, si no se empiezan a realizar desde ya, un día van a pasar al cuadrante 1 y entonces nos van a estar sofocando incluso. Entonces por ello es la importancia del cuadrante 2, de mantener gran cantidad de nuestro tiempo en ese cuadrante 2. Pero ¿cómo podemos conseguir tiempo para las actividades del cuadrante 2? Porque ciertamente muchas veces decimos, no tengo tiempo, me falta tiempo y demás cosas. Pero aquí lo que nos habla también, o la idea con la que me quedo después de haber estudiado este capítulo o este hábito, es que nosotros decidimos realmente si tenemos tiempo o no tenemos tiempo. No es cuestión de que si lo tenemos o no, sino de nuestra decisión si lo tenemos o no. Porque nosotros vamos a ser quienes vamos a caracterizar cada tipo de actividades en cada cuadrante que tenemos en base a la importancia que tenga para nosotros y si es urgente o no. Bueno, eso hablando a nivel personal. También se puede ver desde el punto de vista o perspectiva de una empresa. ¿Qué es importante para la empresa? ¿Qué es urgente para ella? Y así, de esa forma. Pero eso también está relacionado con la misión. La misión, nuestra misión personal, que es el hábito 2, o la misión de la empresa, que también estaría relacionado con el hábito 2. Pero bueno, decía, ¿de dónde podemos tener tiempo entonces? O decidir no hacer actividades para poder hacer más actividades del cuadrante 2, pues son las actividades que no son importantes, que aquí se describen algunos ejemplos. Y también muchas veces ese tipo de actividades vamos a poderlas relegar a otras personas. De ahí la capacidad de producción. También se mencionaba que muchas veces no se distingue entre el cuadrante 1 y 2, 1 y 3, perdón, por las cosas que no son urgentes y pasamos gran parte del tiempo quizás haciendo cosas que no son importantes, pero sí urgentes. Entonces, de ahí la importancia de saber qué es urgente para nosotros, de tener bien definido ese hábito 2. Y de aquí viene la pregunta, o recordar las preguntas más bien que se hicieron al inicio. ¿Qué podrías hacer que no estés haciendo ahora y que si lo hicieras significaría un cambio positivo en tu vida personal? La respuesta a esa pregunta, ¿en qué cuadrante está? ¿En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4? Personalmente yo encontré que sí, en efecto,